Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo Diálogos de Arqueología en América Latina que hemos tenido el gusto de organizar con mi colega María Gutiérrez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y que representa el doctorado de Arqueología de esa institución. Y pues yo, quien les habla, Juan Guillermo Martín, el coordinador académico de la especialización en arqueología de la Universidad del Norte. Es para nosotros muy grato contar en el día de hoy y para el cierre de este ciclo de conferencias con dos especialistas muy importantes de América Latina. Ellos son Augusto Ulloa Caicedo y Rafael Gassón. María, sí que voy a adelantar de una vez la presentación de Augusto. Augusto Ulloa Caicedo es antropólogo de la Universidad de los Andes y doctor en antropología de la Universidad de Pittsburgh. Ha sido beneficiario de numerosas becas de investigación, la más reciente obtenida en 2017 para el desarrollo de un proyecto de larga duración en las Islas Galápagos en Ecuador, de la mano de Philip Williams. Tiene experiencia en trabajo etnográfico sobre ecología de la religión en Laos, Camboya y Tailandia, así como sobre la vida social del café en Cafa, Etiopía. Y en arqueología, pues una larga trayectoria. Los proyectos más recientes que viene dirigiendo o codirigiendo se han venido desarrollando en Huaraz, en Perú, en Mochena, Boragua, en Etiopía y en Manabí, Ecuador. Su libro más reciente es San Jacinto, Ecología Histórica, Orígenes de la Cerámica e Inicios de la Vida Sedentaria en el Caribe Colombiano, editado por la Universidad del Norte en coautoría con René Monzani. Y actualmente es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de la Florida. Así que pues un gusto y bienvenido, Augusto, a estos diálogos de arqueología. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Augusto. Yo voy a presentar a nuestro comentarista, el doctor Rafael Gassón Pacheco. Rafael nació en Caracas, Venezuela, y obtuvo sus títulos de antropólogo en la Universidad Central de Venezuela. Y también obtuvo títulos de posgrado, el Master of Arts, el certificado en estudios latinoamericanos y el doctorado en antropología en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. ¿Sí? Entre 1995 y 1998, Rafael trabajó como coordinador de registro y conservación de colecciones y como conservador de la colección de arqueología de la Fundación Museo de Ciencias de Caracas. ¿Sí? Entre 1998 y 2015 trabajó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, donde alcanzó el grado de investigador asociado titular y decano del Centro de Estudios Avanzados, el CEA. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Rafael es coeditor de 2 libros y 35 artículos publicados en Venezuela, Colombia y otros países también. Se interesa en el estudio de la arqueología y la etnohistoria de sociedades de Piedemonte y Sierras Bajas de Sudamérica, historia de la arqueología, gestión de patrimonio y cambio ambiental. Así que, bueno, damos la bienvenida a Rafael y agradecemos a nuestros 2 invitados por la aceptación de participar en nuestro ciclo de conferencias. Así es, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, la gente vino y se conectó para escuchar a nuestros invitados, María, así que sin más preámbulos, los dejamos con Augusto Ulloa Caicedo. Muchas gracias por esta invitación y me agrada mucho poder compartir algunas ideas que he tenido desde hace varios años y también ciertas preocupaciones con respecto al desarrollo de la lingüística, como se está dando en el presente,
y lamentablemente no voy a poder hablar de la parte de la problemática que está cursando hoy en día con respecto a los estudios de genética. Hay una tendencia actual de producir estos estudios integrando arqueología, lingüística y estudios de genética que son bastante problemáticos. Entonces solamente voy a lidiar con las dos primeras partes, o sea, la parte de la lingüística y la parte de la arqueología. Quiero decir que son problemáticos porque yo creo que hay lamentablemente una especie de retorno a un tipo de explicaciones difusionistas y que en el fondo están asociadas a un trasfondo, hay que decirlo, nacionalista y también hay que decirlo, pues, racista de por sí. Entonces, no quiero decir que todos los estudios de lingüística que se están haciendo en el presente tienen esa característica, para nada. Pero sí hay cierta tendencia, y ustedes los reconocerán cuando los observan, cuáles tienen esa característica. Pueden pensar, por ejemplo, en el artículo reciente que salió sobre la relación de Polinesia con respecto a Sudamérica y en particular con respecto a los Zenú, que no tiene ningún sentido lógico por donde se mire, ni como definición de qué es lo Zenú, ni siquiera como definición genética, ni siquiera la parte ética hemos pensado de qué es lo que se está usando para ese tipo de análisis. Voy a tratar de hacer un trasfondo rápido. Lo llamé metamorfosis de sociedades macrochipchas, pensando principalmente no en el concepto clásico que uno conoce de Kafka ni nada por el estilo, o a veces se encuentra también en estudios de genética la idea de una metamorfosis también, que es extraño pero ocurre, sino más bien en el sentido de metamorfosis como no necesariamente como cambios, sino como transformaciones dinámicas de la naturaleza humana. Eso no es un concepto mío, eso viene de un concepto que ha desarrollado el sociólogo Ulrich Beck en tiempos recientes. Y de ahí miro más bien cómo estos procesos, a medida que se transforman en las diferentes dinámicas de las sociedades, crean situaciones nuevas y entidades y identidades totalmente ajenas o diferentes a las preexistentes y incluso a las que podrían tener una relación lingüística. Los chibcha, que es el tema, o la lengua chibchas, tiene una historia larga, en el sentido de que es, para fortuna nuestra, fue muy estudiada en el siglo XVI en la sabana de Bogotá, lo que es hoy en día Bogotá, el área de Tunja, y efectivamente por la gran densidad de población que había se produjeron. Hubo la necesidad para la iglesia de caquetizar y se produjeron recolecciones de datos y de gramáticas y se tradujo también caquetismos al chibcha. Y eso se observa desde muy temprano y es tarde, más bien como en 1620, que la situación cambia, pero antes de eso hay una intención muy fuerte de la iglesia de que los sacerdotes aprendieran a hablar el chibcha. Y efectivamente hubo varios sacerdotes que llegaron a manejar las variantes de chibcha. La persona que tal vez da un giro fuerte a los estudios de las lenguas chibcha es Ezequiel Urricochea, quien, gracias a su formación, siendo una especie de genio intelectual del momento, logró recolectar muchos de estos documentos inéditos y produce la gramática maravilloso texto que es la gramática de lengua chibcha, que es la base de muchos de los estudios de lingüística que se emplean hoy en día, al mismo tiempo, por supuesto, de los textos originales. Lo que viene a darnos una idea es que, por ejemplo, esta concepción que tenemos de la lingüística de ver estas entidades como los chibcha como algo muy homogéneo, no debe ser así. En la sabana de Bogotá y en el área muisca, los que trabajan ese tema más que yo, ¿cierto? Con varios colegas muy buenos que tengo haciendo este tipo de trabajo, reconocen que hay una variabilidad muy fuerte que va más allá de las divisiones clásicas que se conocen del Zipa o del Saque, que eran los dos grandes territorios en los cuales estaba dividido la sabana de Bogotá.
En un reciente, bueno, no tan reciente, creo que es 2007, este artículo que publicó Michael Francis, que es un historiador, en una bella síntesis y utilizando un documento al final que publica, muestra que había una serie de problemas serios porque el aprendizaje de la lengua chibcha se hacía incluso en la universidad, ¿cierto? En las primeras fundaciones de la universidad y en los colegios de los sacerdotes, y había, digamos, se promovía y se reforzaba de que los sacerdotes aprendieran la lengua. Sin embargo, todos se quejaban de la variabilidad que había, por ejemplo, y él lo muestra muy claro, Francis muestra muy claro que, por ejemplo, se quejaban de que cuando salían a campo a diferentes comunidades, lo que habían aprendido prácticamente no les servía, porque se encontraban con grupos que eran muy diferentes en su manera de hablar, estando en la misma área de la sabana de Bogotá, y hoy en día son las que son clasificadas como chibcha. Entonces hay un problema que Francis muestra muy bien, que era el problema de la variabilidad lingüística dentro de un territorio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con los lingüistas hoy en día, nos clasifican los chibcha como algo muy homogéneo, y se está utilizando solamente unas variantes que fueron las que se transmitieron y que eran las más conocidas, de donde aprendió particularmente un sacerdote, que es lo que termina imponiéndose. Realmente, digamos, la primera vez claramente que se define que lo chibcha no está limitado a la sabana, como lengua, no está limitado a la sabana de Bogotá, es el trabajo comparativo de un filólogo, arqueólogo muy conocido que se llama Mascule. Él, en el 7º Congreso Americanista, publica un artículo donde efectivamente compara grupos de la región de Talamanca con grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta de la lengua chibcha, y concluye que lo más probable es que el origen de esta lengua se da en tierras bajas, donde hay abundancia de aguas y recursos. Por el tipo de rituales y por el tipo de vocabulario, piensa que no tiene nada que ver con realmente grupos que se originan en la parte andina o montañosa, sino más bien zonas bajas. Y plantea que todos estos grupos están relacionados y seguramente hay un punto común que se desconoce de origen para la dispersión de todas estas lenguas, pero lo tiene claro que va de la dirección de Sudamérica, de la parte noroeste de Sudamérica, de lo que es hoy en día Colombia, y gradualmente la lengua se dispersa a la parte baja de Centroamérica. Hoy en día se plantea otra cosa. Otros trabajos que crean un mayor impacto también y refinan los estudios de la lengua, pero ya no es el uso de la etnohistoria, sino el uso de la etnografía, y esos son los trabajos que tienen que ver con la lengua Kogi, la lengua Cágaba, que efectivamente Preuss, Theodor Coren Preuss, es el que primero hace una síntesis significativa, incluso publica una gramática, además de estos dos textos. El segundo de este volumen es Léxico, y publica una gramática Kogi también, que muchos autores hacen referencia a los que trabajan en estos temas de lingüística. Para Preuss también hay un sentido de que esta gente no es local en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque tienen cierto tipo de estrategias que parecen indicar zonas bajas. Más tarde, ya en el 69, otro lingüista checo publica un clásico texto que es la clasificación de las lenguas suramericanas indígenas. Y por primera vez ahí realmente se integra y se crea una visión nueva, digamos, en agrupar todos estos grupos o en segmentos que parecen que tener cierta unidad. Entonces se clasifica, por ejemplo, todos los grupos chibcha en 4 partes, ¿cierto? Una primera A, que se llama A, que sería el oeste de los grupos chibcha, que comienza con los Paya en Honduras y continúa con los Mosquitos, los Ramas en Nicaragua, los Guatuso en Costa Rica y Talamanca, los Borequi. Luego siguen los Guaymí, incluye a los Cuna, y quedan pendientes otros que aparentemente son
son estudios de casos que es bien relevante, como son los Briviri, dentro de esa categoría los Cabecar, los Bugley y Nehuaca, que son en la parte ya alta también de la cordillera de Talamanca, ¿cierto? Luego están los grupos del noreste andino, que son los que usualmente conocemos, ¿cierto? Donde pone curiosamente como extinto los grupos de Antioquia, los Malibú como extinto también, y los grupos arhuacos, que lo que llamamos arhuacos no es el Arawak, como los guajiros, sino los de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los motilones en la Serranía del Perijá, y también incluye, por supuesto, los chipchas, y en eso las divisiones de la sierra serían los Cogi, los Inca, la Zanca y los Chimila de las Sierras Bajas entre el río Magdalena y Sierra Nevada de Santa Marta. Luego entra otro grupo, estos dos últimos que terminan siendo removidos de esta lista, eventualmente con estudios más recientes, donde agrupa los grupos del sur, que serían los Andaquí, los Paeses, los Coconunco, en Cauca, Barbacoas en la costa de Ecuador, Simundoy, perdón, Barbacoas es en la costa del Pacífico de Colombia, y como casos también pone los Cayapá del Ecuador, los Colorado y los Kamsá. Y el último es un grupo que denomina Paleochipcha para ambas zonas, para el Pacífico y para el caso también de la frontera con Venezuela, que sería los Yarubo y los Pume, y los Caraquec, en la bahía cerca de la bahía de Caraque, en Ecuador, y por supuesto Esmeraldas, la zona de Esmeraldas. Esta sería la ubicación de esos 4 grupos que él crea. Hoy en día estos dos, el C y el D, se han eliminado como miembros de esa macrofamilia chipcha. Se ha pasado a otra propuesta que es realmente en los últimos, creo que desde el 80 más o menos, Adolfo Constenla Numaña, lingüista de la Universidad de Pensilvania, que trabaja lingüística histórica, hace una nueva división después de estudiar todos estos textos clásicos y las listas, por supuesto, de las diferentes lenguas, y llega a la conclusión de que realmente hay 23 lenguas en ese grupo de los chipcha, y todos están ubicados en la parte baja de Centroamérica o área intermedia, y en la parte del centro, que sería la Sabana de Bogotá, parte de la Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, y los catíos también, los incluyen, los cuna, y pues, como se darán cuenta, en la parte de Panamá queda muy vacío en términos de definición. Parte de eso tiene que ver que es el área que tradicionalmente se ha definido como lo que encuentran los conquistadores en el siglo XVI, que son los grupos cueva, y para los cuales hay poca información. Se volvieron extintos. En el trabajo de Constenla, él ve de manera diferente a la perspectiva de Max Muller, él ve un origen en un proto-chipcha, o sea, una raíz chipcha en el área de los Paya, en Honduras, en lo que es hoy en día en Honduras. Los Paya existen todavía. Sin embargo, en todo lo que vamos a ver de las otras discusiones es bien curioso que no se habla de la arqueología Paya. Y ese es tal vez un punto muy débil que Constenla tiene, en el sentido de que realmente arqueológicamente no tenemos ningún tipo de evidencia para pensar que hay una historia muy larga en este proceso y que se origina ahí. Luego plantea que de ese core, de ese proto-chipcha, que seguramente está hacia una frontera, incluso más al norte del grupo Paya, se comienza a regar y quedan los grupos que hoy en día se observan, los Rama y los Guatuso, y luego ya en la parte del istmo posteriormente entran los Cabecá, los Teribe Terraba, los Boruca, y luego sigue hacia la parte, en una otra categoría de expansión, a los Dorasque y los Chancuena, y luego entra ya hacia la zona de la parte baja de Panamá, entre los Guaymí, los Cuna, cerca del Golfo de Urabá en Colombia. Luego todos los otros grupos quedarían en los grupos magdalenenses,
que ya sería el territorio colombiano, y ahí están divididos entre la parte sur, que serían chibchas de la sabana, los muiscas propios, los duit, que serían los duitamas del área de Ituama, que siempre se vio como una lengua diferente, bueno, lengua diferente en términos de ser parte de la familia, el tunebo y el barí. Y luego en la parte norte de los grupos árabes, que serían los de la Sierra Nevada, los Kogi, y luego en la parte este, los Dámana, los Cancuama y los Chimina. Los Dámana son los mismos Buiva que se conocen en Colombia, y los Cancuamas continúan, son grupos bastante aculturados, estos dos últimos. Y los Ica o Icu o Arhuaco, como se llaman en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los Chimila en la parte baja, en las llanuras del Cesar, Magdalena, entre el río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto no hay ningún problema si se mira así a primera instancia. El problema está que todo este proceso él le adjudica y le da fechas. O sea, llega a establecer un tipo de cronología, comenzando más o menos hasta del 8000, 9000 antes de Cristo para la zona alta y gradualmente dispersándose en tiempo. Y eso es lo que no tiene ningún soporte arqueológico, diría uno. Desde entonces hay otras propuestas que retoman ese trabajo y se publican discusiones manteniendo, sí, efectivamente, que los chichas provienen de esa área. Y terminamos con una propuesta que es la que, desde el punto de vista arqueológico, John Hoops, quien ha trabajado en Costa Rica, retoma y continúa con la percepción de que el origen de los chicha, tanto en la parte norte de Colombia como en el sur, se origina en los Pech, en particular, o los como dije antes, y los Rama, y luego se dispersa hacia el sur. Y los Paya, por supuesto, en Honduras. Hay dos trabajos que, en todos los trabajos de John Hoops es muy consistente, pero hay dos trabajos que creo que muestran para los que les interesa leer más en detenimiento estas ideas, y es uno que él publicó ya hace rato, en el 2005, y otro en el 2003, uno lidia con los procesos de formación de las sociedades complejas y cómo lo chibcha se riega en una visión de un mundo chibcha, de un ethos chibcha, hacia la parte baja de Centroamérica y, por supuesto, el norte de Colombia entre 300 y 600 después de Cristo. Igualmente lo hace creando una idea de que hay una identidad macro general que se riega y se expresa en la metalurgia y se riega hacia el sur. Hay que aclarar que no hay, a mi modo de ver, ningún tipo de evidencia sólida con respecto a estas propuestas. Porque básicamente lo que se hace es mirar similitudes de objetos, pero no se mira el complejo cultural en sí mismo y más que todo se mezclan procesos de diferentes tiempos, estilos. Por ejemplo, muchas de las culturas en Colombia han sido definidas a partir de estilos metalúrgicos, ni siquiera de estilos cerámicos, y no contemplan muchas veces ni siquiera la variabilidad cerámica. Entonces pensamos de combinar estilos de metalurgia, de distribuciones de tipos de cerámica en definición de áreas culturales, y también se mezclan con identificación étnicas como el caso de los Kogi, y más aún cuando se comienza a integrar ya la parte de grupos que suponemos que tienen una relación directa con los grupos indígenas. Entonces, por ejemplo, cosas que hacen los artículos es escoger similitudes. Aquí hay dos artefactos que son típicos quimbaya, que la lengua quimbaya nunca se ha entendido ni se sabe, nadie se atrevería a clasificarla a ningún lado. Ellos la plantean como posible en chibcha, y simplemente la similitud de uso de sombreros de este tipo da para pensar que son todos miembros de del mismo grupo cultural o que comparten ciertas similitudes, igual con tocados de cabezas y también otra vez los mismos sombreritos representados aquí que se observan en grupos como los indígenas Kogi o Cágara. Al final llega más o menos, uno podría decir que esto sintetiza mucho de su pensamiento, dice,
Todas las rutas comunes sugieren que hay una variación en términos de organización social en el siglo XVI con lo que son las poblaciones chibcha y con respecto a que comparten una lengua común, y luego ahí está un problema y es que dice y una raíz genética en un pasado distante. Entonces él todavía cree esas teorías del siglo XIX y comienzos del XX, que hay una relación directa entre genética y, por supuesto, áreas culturales o grupos culturales. Y eso es un error enorme que hay en arqueología, porque tal correlación no existe y nunca se ha podido demostrar. Ha sido más bien una búsqueda de identidades nacionalistas o de racismo puro que se observa en el siglo XIX y comienzos del siglo XX con el difusionismo. Y es parte del gran problema que hay. Simplemente porque aparezcan motivos, dicen, la iconografía refleja no solamente complejas redes de comunicación, pero ideas comunes, estructuras de pensamiento y explicaciones del universo sobre las poblaciones que comparten esos ancestros comunes. Es una negación total a la variabilidad, negación total a la agencia local y a los desarrollos independientes y la creación de nueva cosmología de los diferentes grupos que conocemos para el área. Hay otros trabajos interesantes, por ejemplo, hace un par de años salió publicada una tesis que es tal vez la síntesis más completa que hay sobre la lengua chibcha. Ya es un trabajo muy bonito hecho por Matías Pache, y Matías propone una tesis totalmente contraria a la idea de un proto-chibcha que ubicados en algún lado en la frontera al norte de Honduras, y comparando muchas lenguas diferentes de Sudamérica y de Centroamérica llega a una conclusión muy diferente. Él ha venido publicando estos artículos y actualmente existen en prensa, y yo me estoy adelantando un poco y me disculpo por lanzar algunas de las cosas que él dice, porque la tesis no está publicada, está en proceso de publicación, pero creo que es un trabajo que merece su consideración. Y él se va un poco a la idea de que lo proto-chibcha, que estas lenguas que se transforman con los primeros cazadores-recolectores llegando a Sudamérica, colonizando nuevos ambientes, van creando nuevas situaciones y la gente va creando nuevas identidades lingüísticas y se van fragmentando o creando nuevas formas también de hablar e ideológicas, por supuesto, con una raíz común, y plantea en una manera que sorprende que la raíz proto-chibcha está entre los macro G del este de Sudamérica y los mismos chibcha. En algún punto intermedio hay algo que da espacio a la formación de los dos. Y la base de datos que utiliza para ese tipo de análisis es muy compleja y se podría discutir, o sea, más que dar una solución, es una discusión que apenas se abre y que creo que muchos lingüistas son los idóneos para continuarla. Pero pone otra vez en otra dirección el problema del origen de los chibcha, que es algo que siempre ha sido un problema cuando se mira, y es que, por ejemplo, las cosas de la cultura material, cuando se entra en la práctica de mirar la arqueología, en particular de Costa Rica, para no mencionar lo de Honduras, que ya ahí está lidiando con el problema de la ocupación maya, presencia maya muy temprana en diferentes partes, y miras las diferentes regiones, no encuentras absolutamente nada en común, como las regiones de Diquis con sus famosas bolas, ¿cierto? Que las caracterizan, que sabemos hoy en día, gracias a la muy buena arqueología costarricense, la distribución de estas obedece a marcadores astronómicos en el paisaje, es una de las hipótesis. Pero la orfebrería también es tardía y no hay un origen de la orfebrería en Centroamérica. Toda la orfebrería se desarrolló en Sudamérica y se regó con una dinámica muy diferente hacia el norte, hasta llegar muy tardíamente al caso de México. Pero el desarrollo temprano orfebre se da entre los territorios de Ecuador y probablemente Colombia es la raíz del origen de la metalurgia y sin duda la es del platino, que incluso aparece ya el cientos después de Cristo en el área de Tumaco, la Tolita.
Entonces, las similitudes de figuras es lo que da pie a las representaciones, pero son figuras que se encuentran por todos lados. Por ejemplo, la araña, ¿cierto? Es más común en la costa peruana que incluso en Colombia. O sea, la araña es muy importante en lo moche, en lo chimú, en todos lados aparece, más no en la parte colombiana. Igual ocurre con los otros elementos. Se habla de las placas saladas que se distribuyen hasta Venezuela, pero son elementos culturales que efectivamente tienen se copian o aprenden a hacerlas, pero nunca son idénticas. Por ejemplo, las placas más grandes que yo he visto son hechas en Venezuela, son placas de medio metro, las he visto en museos, en colecciones, y con el mismo diseño y usando otros materiales diferentes, y la simbología seguramente es totalmente diferente. El policromado ese que se presenta en Costa Rica, eso está ausente en Colombia. El uso de las masas de piedra en ese estilo de pronto las hay, pero ya en Ecuador los metates ¿cómo llaman ellos? Elevados de ese tipo de metates no existen en ninguna parte del continente suramericano. E igualmente todo este policromado, incluso de la costa de Guanacaste y Nicoya, que supuestamente debe tener algo chipchoide, no tiene nada que ver, y eso va entre 500 y 1000 después de Cristo. Cuando se entra a mirar la parte de las excavaciones hechas, por ejemplo, las antiguas excavaciones de Harman, donde la abundancia de estos materiales que se supone que son rituales, pero como observan acá, cada uno tiene uno de esos metates elevados, eran usualmente muy comunes. Todo eso está ausente en ese tipo de cosas en el continente. Y lo Nicoya, Guanacaste, ya más tardío hasta la conquista, todavía sigue siendo impresionante. Todo esto se niega, todos esos desarrollos locales se ignoran pensando que hay un ethos, ¿cierto?, de algún estilo en lo que puede ser lo maya, lo chibcha. Michael Snarkis, muchos años atrás, me acuerdo cuando lo conocí, por allá en el año 83, lamentablemente murió hace varios años, él planteaba otra cosa, porque había evidencia contundente, evidencia arqueológica, evidencia de cambios de casas rectangulares y artefactos de jadeíta, incluso con emblemas mayoides representados en las tumbas, asociadas a tumbas, y las estructuras rectangulares, y luego empiezan a ocurrir estos cambios que aparecen productos, incluso las estructuras circulares de vivienda más adelante, después del 500 después de Cristo al 1000. Y él planteaba que es un reemplazo en Costa Rica de la influencia ideológica y material, en la cultura material, de la parte mayoide de Honduras, y efectivamente luego más tarde la parte suramericana llega con la orfebrería y con otros elementos que también se implementan, como las construcciones circulares. La parte alta del Atlántica de Costa Rica también tiene una cantidad de variables que están ausentes en todo el material arqueológico de Sudamérica y que van bien atrás también hasta la conquista. La idea, por ejemplo, de que las cabezas trofeos que en algún artículo John Hoops tiene, cabezas trofeos se ilustran en todos lados, en la costa del Perú son frecuentes, en Colombia, en Venezuela, en todos lados, no es nada nuevo, pero no se puede decir que hay toda una cuestión que lo liga a una identidad cultural específica. Guayabo de Turrialba es uno de los sitios más monumentales que tiene. Hay varios de esta calidad de sitios y tiene una arquitectura que a simple vista parecería similar a la arquitectura de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero se trata de montículos grandes, viviendas muchísimo más grandes que las estructuras de vivienda Kogi, espacios más amplios, y no se puede plantear ningún tipo de relación. Cuando llegamos a Panamá y tenemos que lidiar con asuntos y problemas como Lococlé, ahí vemos la enorme variabilidad que hay y nada de eso existe en el territorio colombiano, ni siquiera tampoco de manera similar en lo que sería Costa Rica o en el área chipchoide. ¿Qué es Lococlé lingüísticamente? Nadie lo sabe, no lo vamos a poder saber seguramente nunca. Y son sociedades complejas que manejan una cantidad de elementos que son ausentes. Panamá es el hueco negro de todo este proceso porque no sabemos qué ocurre, solamente tenemos
unos pocos textos, ¿cierto? Como el de Karl Sauer, que tiene una descripción muy bella también sobre el siglo XVI y los comienzos de colonización, y describe muy bien también los grupos Cueva, y el libro de Kathleen Romilly, que publicó Ana María Groth después de la muerte de Kathleen Romilly, y ahí ya quedó compilado lo que ella había estado trabajando. Pero incluso ella plantea en una parte que estos grupos tienen que ver con los grupos catío, y los catíos, no los catío en vera, pero otros catío, que el embera y es una lengua, las lenguas chocó son totalmente diferentes, y para eso tenemos mucha claridad y tenemos muy buenos estudios hechos desde hace varios años por Daniel Aguirre en particular, que ha aclarado enormemente toda la problemática. Y vemos que plantea al final que tiene que ver con los catíos, pero los catíos chibcha. Y eso abre otra problemática con respecto a los grupos sinuanos, ¿cierto? La parte norte de Córdoba, Bolívar, que está sin resolver, o los grupos del área del mismo Golfo también, de donde se supone que vienen los grupos de los Cuna. Todo esto va a un punto, y es que uno a veces no quiere mirar estos intereses de por qué crear estas entidades que no existen en la realidad y estas estructuras. Pero en todos estos casos siempre hay detrás de fondo, hay un interés nacionalista que tal vez Carlos Ginzburg lo expresaba muy bien. Hay cierto tipo de estudios que por alguna razón están muy ligados a estos intereses de crear estas identidades que favorecen nacionalismo o fascismo, ¿cierto? Y en ese caso incluso yo quedé sorprendido al encontrar que Kathleen Romilly, antes de que ella publicara todos estos trabajos, el magnífico trabajo de Balboa, había publicado, pero sobre una compilación de los discursos de Mussolini. En 1934 ella vivió en Roma, siendo americana, se casó con un italiano, que es el que lleva el apellido Romilly, y estaba muy cercana por su esposo, y le publicó un texto en honor a Benito Mussolini en 1934, que es este que está acá. O sea, no quiere evadirlo, pero si uno entra a mirar, por ejemplo, Preuss, lo mismo pasa con Max Uhle, que fueron miembros del NSDAP, también con puentes muy cercanos al nazismo, para no hablar del otro caso de Rachel Domatos, que ya lo he discutido, pero sí hay ciertas tendencias, digamos, en los intereses intelectuales por estos temas de esas formas de creación de identidades, donde borrando la variación y las diferencias que puedan existir. Para Chibcha sabemos mucho gracias a los trabajos que se han desarrollado en los últimos años, como el trabajo de Ana María Boada, el de Karl Langebeck y muchos otros arqueólogos que han tenido la oportunidad, gracias a la violencia en cierta medida, de trabajar cerca de Bogotá, y tenemos un gran conocimiento y refinadas cronologías. Pero, sin embargo, a pesar de ese conocimiento y de conocer la cultura material, que es muy diferente a la Sierra Nevada de Santa Marta, no podríamos llegar a decir qué tantas similitudes hay en ningún momento histórico, porque no tenemos nada similar. O sea, si se cogen las secuencias de la Sabana de Bogotá y se cogen las secuencias de la Sierra Nevada de Santa Marta, no podríamos decir que tienen en común. Sí, prácticas religiosas pueden ser, pero son prácticas que universalmente tienen la tendencia de ser comunes. Entonces, mitos, mitologías que tienen pues esa clásica estructuras tipo Levi-Strauss que se encuentran por todos lados, héroes culturales, todo eso, pero creo que muchos ya avanzados, ¿cierto? Y no nos atreveríamos yo creo que a plantear una tesis de los aspectos comunes de la Sierra Nevada de Santa Marta con la música. Creo que es una pérdida de tiempo hacerlo, incluso. Pero gracias al trabajo, sí que tenemos en términos de historia o de arqueología, podemos movernos a problemas realmente más interesantes que ese tipo de problemas. La Sierra Nevada de Santa Marta, no sé cómo estudia el tiempo, un momentico, a ver, no sé, creo que cómo estudia el tiempo, segundo, voy a tratar de avanzar. La sierra es muy diferente cuando se entra
y se ve que efectivamente hay un desarrollo complejo de la metalurgia, construcciones de caminos de muy larga distancia del mar hasta las partes altas de la sierra, avenidas en los asentamientos como pueblitos, terrazas, arquitectura monumental, montículos. La variabilidad es enorme, como sitios en Ciudad Perdida o Pueblito, incluso comparando Ciudad Perdida en la parte alta y Pueblito, la cerámica, las características de los sitios son tan diferentes que sí hay algo similar, pero son estos valles que se desarrollan de manera autónoma en cierta medida, comparte, digamos, una religiosidad, pero tienen también sus estructuras y sus características propias. Cuando tenemos la suerte de tener descendientes de estos grupos, de lo que llamamos Tairona y de los otros grupos que existieron en la Sierra Nevada de Santa Marta hoy en día. ¿Y cómo vamos a reducirlo todo a simplemente a que ustedes tienen ancestros en Costa Rica o algo así, o en otra parte, cuando hay toda una cultura y todo un desarrollo impresionante que ha sido registrado históricamente de uso de máscaras que hemos fechado, máscaras que se emplearon hasta hace unos 100 años y que han sido fechadas que van al siglo XV y que siguen siendo usadas hasta hoy en día las máscaras en templos y en rituales, dinámicas de templos que también, aunque siguen cambiando, hemos podido reconstruir también calendarios que facilitan entender muchos de los procesos que existieron tal vez en el pasado, pero tenemos también límites hasta cuando podemos proyectar este tipo de análisis. Para usar los Kogi como analogía, en entender el uso del espacio en Costa Rica se ha hecho ya en varias tesis de doctorado, varias personas lo han hecho, y como analogía puede ser útil en términos de los usos y el uso de espacio y arquitectura. Pero estamos lejos realmente de llegar a encontrar un significado útil. Es más interesante entender las cosas por lo que son y no por lo que son, o cogiendo elementos libres, ligeros, para crear grandes categorías de relaciones imaginarias que son producto más de la imaginación del investigador que de la realidad. Si compara uno Kogi, incluso dentro del mismo territorio Kogi, de un valle a otro, las variaciones son muy fuertes. De un valle, por ejemplo, Río Palomino, para decir Culebra, que se dice Tabi, y pasas al otro río, que es el río, por ejemplo, Palomino, y ya te dicen Tarbi, se mete la R, y así solamente en las variaciones lingüísticas son cosas que hay que ponerle cuidado para entender, y eso entre el mismo grupo, Cágaba, para entender estas diferencias. Si se pasa a trabajar con los IQ, ocurre que ellos ven que estos grupos todos somos parte de la sierra, compartimos estos personajes culturales y las variaciones lingüísticas se dan, pero todos se ven como parte del mismo origen en ese pasado destruido por los españoles y para lo cual tuvieron que reinventarse otra vez. Incluso procesos que continúan, por ejemplo, ya es en Nabusima, que del lado de Cesar con los Iku o Arhuacos, son procesos que continúan transformándose. Esta era una misión y la recuperaron y hoy día es la capital de los Arhuacos, de los Icus, muy orgullosos de su presente, ligando con problemas reales donde realmente la arqueología puede contribuir con reclamación de tierras, con aspectos sobre identidad, recuperación de mitologías, muchas cosas, mantenimiento de las lenguas que se podrían hacer. En los últimos años me he estado acercando por varias razones más a la zona de la zona sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es mi hija, que me ha acompañado en alguno de los viajes, ¿cierto? Y hemos logrado un tipo de comunicación, ¿cierto? Que es de igual a igual, o sea, critico cosas, por ejemplo, tan sencillas que sorprenderían. Por ejemplo, en la mitología Kogi, la homosexualidad se sanciona, ¿cierto? Y eso ha sido un problema serio, porque en los Arhuacos también, porque resulta que cuando los indígenas van a foros internacionales, hoy en día, y sale a flote, ¿por qué ustedes tienen una actitud de que el desequilibrio del mundo es causado por la homosexualidad? Imagínense. Entonces, pues claro, los intelectuales, los dirigentes en estos foros, por obvias razones dicen, eso está mal. Y claro, para los indígenas crea una coyuntura de conflicto que no han podido manejar, ¿cierto?, dentro de sus comunidades. Son sociedades que son totalmente patriarcales, paternalistas y de dominación hacia la mujer. Y hay muchas cosas
que se tienen que cambiar eventualmente, pero tiene que venir el cambio de ellos mismos. Antes nunca mandaban a las mujeres a estudiar a la universidad. Ya, por ejemplo, Danilo, que es un líder importante de la comunidad ICU, tal vez uno de los más importantes líderes que queda en la Sierra Nevada de Santa Marta, sus hijas estudian en la universidad y se ha preocupado, ¿cierto?, de que adquieran una educación mayor y al mismo tiempo no perder su identidad. Con eso termino. Muchas gracias. Augusto, muchísimas gracias. Muy amable por esta conferencia en donde logras meter un tema que poco se maneja desde la arqueología, que es la lingüística, y que finalmente, como tú bien lo dices, termina ocultando o más bien homogenizando unas zonas que son culturalmente mucho más diversas desde una perspectiva arqueológica, cuando tenemos en cuenta la cultura material. Así que bueno, como estamos un medio con el tiempo apretado, vamos a darle paso a Rafael, y mientras tanto le avisamos a la gente que si quiere hacer preguntas, pues vaya poniéndolas en el chat en vivo, nosotros las iremos organizando aquí, y bueno, ya viene Rafael con su comentario luego de la presentación de Augusto. Rafael, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítanme, pues, voy a añadir un comentario muy breve a lo que nos acaba de presentar el doctor Augusto Viola Caicedo, un poco mirando no tanto al norte como él lo acaba de hacer de manera tan magistral, sino mirando un poquito al suroriente de Colombia y al noroccidente de Venezuela. Como ustedes saben, son muy grandes los problemas, como acaba de mostrar Augusto, que tenemos para tratar de manera conjunta con cultura material, discursos míticos, lingüística comparada y etnografía en un territorio tan grande y relativamente poco explorado, sobre todo en la parte sur. Entonces, hay una serie de razones para esta limitación que tenemos de datos en esta región. En primer lugar, en Venezuela, como ustedes saben, no ha habido muchos trabajos recientes a partir del año 2000. Y en segundo lugar, aunque se ha prestado mucha atención a los grupos chibchas del centro y noroccidente de Colombia, se ha prestado bastante menos atención a los grupos que habitaron lo que hoy en día es el Piedemonte andino oriental. Por eso, pues, esta charla la voy a basar un poco en pajaritos y en papeles viejos para tratar de hilvanar, para tratar de poner juntos un conjunto de observaciones, un conjunto de notas que algún día espero poder someter a prueba. Desde el año 98 como hasta el año 15 trabajé en Piedemonte oriental de los llanos de los Andes de Venezuela, en la región de Pedraza de Barinas, y en ese tiempo me di cuenta de todas las cosas que necesitaba aprender, particularmente de la etnografía y de la historia de la región, y sobre todo a partir de eso me dio la necesidad de familiarizarme sobre todo con los papeles coloniales y con las pocas etnografías que tratan del área. Esta que están viendo aquí es una hermosísima acuarela de Manuel María Paz. Esto es la región de la Sierra del Cocuy, vista desde los llanos de Casanare. Y este fue el territorio, es aún, perdón, debo corregirme, el territorio tradicional de los Uwa o Tunevo. Voy a tomar a la mitología Uwa y al pensamiento del pueblo Uwa como hilo conductor de la exposición que les voy a presentar en un momento. Como ustedes saben, los Uwa habitan la región que está al oriente de Colombia, en la Sierra Nevada del Cocuy,
y los UWA, dos de las etnografías más conocidas son el vuelo de las tijeretas y las 4 estaciones de la etnógrafa Ann Osborne. Creo que más de 35 años después estas etnografías tienen muchísimo que decir. Los UWA, o que conocemos más corrientemente como tunebos, habitaron en la cordillera oriental andina de Colombia. Ya están organizados en grupos de tipo clan, como lo describe Osborne. Una de estas agrupaciones, los Cubaruwa, ocuparon y ocupan aún los alrededores de la Sierra Nevada de Cucuy, en lo que ahora es el departamento de Boyacá. Los UWA habitan 3 zonas diferentes y además explotaban un cuarto. Sus descendientes en la actualidad habitan con muchos problemas debido a la explotación petrolera y una serie de problemas de invasiones de tierra, etcétera, etcétera. Siguen habitando la misma zona, si bien de una manera ya reducida. Los UWA son famosos por una serie de mitos recopilados por Osborne, una historia sagrada que se canta a medida que a lo largo de las estaciones llevan a cabo las distintas actividades de lo que esta mitología formaba parte. Es algo importante que decir es que Osborne ve a los UWA como habitando 2 universos paralelos, el universo real, material, y un universo mítico que regula completamente su vida. En ese sentido, Osborne no establece diferencia entre el mundo mítico y el mundo real, ¿sí? De la misma manera, los UWA siguen rememorando estos mitos, siguen estableciendo una especie de geografía de paisaje mítico que sería muy largo de contarles. Pero voy a utilizar las palabras del escritor William Ospina para describir muy brevemente de qué se trata. Dice: ciertos días la comunidad de los UWA se reúne para escuchar al hablador narrar el mito del vuelo de las tijeretas. Este consiste en una larga numeración de palabras en la lengua de la comunidad. Ann Osborne descubrió que se trataba de una precisa mención de lugares. Quiso luego saber si aquella secuencia formaba una ruta precisa y no solo aprendió que se trataba de una descripción de las fronteras del país de los UWA, sino que encontró esa ruta sembrada de antiguos postes rituales. Pero esa frontera no había sido trazada caprichosamente. Las tijeretas vienen en bandadas migratorias desde Norteamérica y antes de seguir su rumbo hacia el sur del continente, sobrevuelan el país de los UWA siguiendo exactamente la ruta que el mito describe. El retorno actual de las águilas marca para la comunidad el momento de renovar la alianza con el territorio y de evocar la llegada de los antepasados en un tiempo inmemorial. Entre los clanes UWA que reconoce Osborne están lo que nosotros llamamos, lo que los etnógrafos y arqueólogos llaman betoyes. Hay otra serie de habitantes, de antiguos habitantes del Piedemonte, los Giraras, los Betoye, los Caquetío, una serie de pueblos que tuvieron algún tipo de relación entre ellos con base en lenguas habladas, muy probablemente pertenecientes al stock lingüístico chibcha. Sin embargo, nosotros no sabemos aún, y es tremendamente difícil establecer relaciones entre territorios, lenguas y cultura material. Exactamente ese es el problema que tenemos, ¿sí? Tenemos una serie de etnónimos, tenemos una serie de elementos de cultura material, tenemos una serie de relatos etnohistóricos, pero no sabemos qué relación existe entre unos y otros. Sabemos que muy probablemente todos fueron hablantes de grupos de lenguas mutuamente inteligibles, pero, repito, no sabemos qué relación hubo entre estos grupos. Toda esta serie de nombres, ya Johann Spielberg en el año 60 indica que no deberíamos tomar
necesariamente estos nombres, Betoy, Betuwa, Girara, Girajara, Betuwa como sinónimos como etnónimos, como nombres de grupos o como nombres de regiones. Realmente no sabemos a qué se refieren. Al comentario de Vilbert, yo añadiría que podrían señalar divisiones o grupos, pero solo desde el punto de vista uwa, ¿sí? Y bien, esto nos permitiría un poquito avanzar en el argumento que le estoy haciendo. Entre los clanes uwa que reconoció Osborne figura el clan Betuwa, hoy en día extinto, que Osborne relaciona con los Betoyes y relaciona con el área de Pedraza en Barinas. Un texto que, digamos, muestra bien los problemas de relacionar etnónimos con áreas geográficas, con lenguas, es la relación que hizo el padre Juan Rivero a principios del siglo XVIII de un personaje de don Antonio Calaima, y esto muestra muy bien el tipo de problemas que les estoy contando, es decir, relacionar grupos culturales con lenguas, con regiones. Lo leo muy brevemente. Rivero nos cuenta lo siguiente. Empezaba ya el año de 1701, cuando no sé si fugitivo o peregrino, aunque me inclino más a lo primero, salió don Antonio Calaima, girara de nación y cantor de su pueblo de Tame, o sea, ¿no? que es una zona uva, sin más equipaje ni caudal para el viaje que un clarín pendiente del cinto, con pretexto de hallar más conveniencia temporal, pero que solo fue a buscar trabajos en la realidad. Cuando después de haber rodado fortuna por el camino de Pamplona y Tunja hasta la ciudad de Pedraza, en lo que es el estado de Barinas, oyó conversar en este sitio a unos indios que razonaban entre sí, y aunque su lenguaje le era extraño, comprendió algunas razones por las cuales conoció que aquella lengua dimanaba de la de los giraras o de la suya misma, por ser girara la que estaba oyendo. Motivo de esta curiosidad por una parte, o por la semejanza del idioma por otra, que en tierras extrañas es una especie de parentesco, se llegó a ellos y a pocos lances trabó una larga y franca conversación, en virtud de la cual, permitiéndolo Dios, le dieron noticias de cómo eran betoyes, cuyos pueblos están situados en el corazón y centro de aquellas lejanas montañas, de donde casualmente habían salido, y que estaban asombrados, viendo cómo además de su nación, habían también en el mundo otros hombres de tan diferentes colores y lenguajes, y mucho más se maravillaron de ver que don Antonio Calaima, sin ser de su nación misma, hablase de manera que le podían entender. Tanta era la sencillez de estas gentes y lo escondido que vivían en el retiro de sus montes, pues estaban persuadidos de que solo se componía el mundo de las personas de su nación y de algunas otras gentes de las que abrigaba el monte. No debe sorprendernos la cantidad de denominaciones y de grupos locales. Ann Osborne indica muy claramente que entre los uwa y la gente contigua no existieron realmente límites culturales o territoriales estrictos. Y ese concepto también que está indicado por las cerámicas en sus similitudes con la de los grupos vecinos, tanto del sur, del sureste como del noroeste, ¿sí? Es decir, toda la extensión de la cordillera oriental, del Piedemonte oriental, de la cordillera andina. Esto se refleja muy, muy bien en la enorme proliferación de formas de clasificar, de estilos, de fases, de complejos arqueológicos que los diferentes autores, los diferentes especialistas que han trabajado en el área han desarrollado. En Colombia nosotros podemos mencionar, por supuesto, a Ann Osborne, Humberto Triana, Roberto Lleras, Carl Langebeck, Pablo Fernando Pérez, entre muchos otros. Y en Venezuela uno puede mencionar clásicos como Alfredo Jan y arqueólogas y arqueólogos recientes como Erika Wagner, Lilian Arbelo, Elsa Redmond, Charles Spencer
y un poco quien les habla. Una cosa que es muy notable es la gran cantidad de interpretaciones que existen al respecto de cómo identificar, cómo relacionar este conjunto de materiales con sociedades extintas o con grupos lingüísticos presentes o extintos, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo con Osborne, los Betuwa y los Betoyes es el mismo grupo. Los Betuwa sería un clan extinto de los Uwa. Para Pablo Fernando Pérez, los Uwa y los Lache serían el mismo grupo. Lleras y Langebeck, en cambio, consideran a los Tunevo y a los Lache como dos grupos diferentes. Alfredo Jan, en Venezuela, identificó a los Girara o los Girajara con los Betoyes, es decir, con los Tunevos, y los identifica como hablantes de la misma lengua. En Venezuela, Lilian Arbelo, en los años 80, estableció que realmente era muy complejo tratar de establecer relaciones entre lenguas y tradiciones estilísticas. Ella plantea, por ejemplo, que la tradición Mirinday, que ella misma definió aquí, aunque es fundamentalmente relacionada, fundamentalmente relacionada con el stock lingüístico arawak, ella también relaciona estos materiales con los muisca del altiplano cundiboyacense. Finalmente, Redmond y Spencer dice que no deberíamos enfocarnos más bien en redes de sociedades en interacción, más que en un tipo particular de sociedad o de sistema. Y en el año 99 yo mismo planteé en un pequeño artículo que salió en un catálogo sobre el arte prehispánico de Venezuela, que no deberíamos identificar, no deberíamos analizar únicamente mercancías y objetos, sino también símbolos que posiblemente fueron compartidos de formas que no entendemos bien. El único punto que tienen todas estas interpretaciones en común es que todos reconocemos el Piedemonte como un área de intensa interacción entre las sociedades de tierras altas y de tierras bajas. Y en esta región existieron un conjunto de objetos, de mercancías, de símbolos compartidos que todavía no entendemos bien cómo y por qué fueron compartidos. Por supuesto, hay una cantidad enorme no voy a detenerme en detalles, de tipos de vasija, de objetos de concha, de tradiciones culturales, de objetos pertenecientes a tradiciones culturales diferentes. Decía objetos de concha, objetos de piedra verde, como este objeto con forma de anfibio que se recuperó en el Piedemonte de Barinas, parecido a las cosas que nosotros vemos en Arboloco, parecido a las placas líticas que están compartidas en toda el área intermedia y que al parecer fueron objetos tremendamente preciados y compartidos de alguna forma por todos los habitantes del Piedemonte, porque incluso están señalados en muchísimos petroglifos del área de Barinas como cosas que aparentemente fueron de tremenda importancia. El asunto es aunque existen una cantidad de similitudes estilísticas notables entre todos los complejos arqueológicos del área, nosotros no comprendemos bien las asociaciones que existen entre ellos y sería muy aventurado tratar de establecer estas relaciones un poco con el estado actual de nuestro conocimiento. En realidad, uno podría concluir, digamos muy brevemente, las siguientes cosas. En realidad, hubo diferentes grupos de hablantes de lenguas chibchas en el Piedemonte Oriental, con lenguas que aparentemente fueron mutuamente inteligibles, pero cuya relación no podemos comprender bien. Discutimos el significado y las relaciones entre los etnónimos y los nombres atribuidos por misioneros y por los estudiosos modernos. En segundo lugar, la región estuvo caracterizada por la circulación de objetos y símbolos provenientes de diferentes tradiciones culturales, tanto sincrónicas como pertenecientes a tiempos diferentes. Tercero,
es sumamente difícil tratar de establecer correlaciones entre cultura material y grupos étnicos o lingüísticos. Finalmente, el camino más provechoso será utilizar de manera conjunta diferentes clases de datos. Sin embargo, el establecimiento de características generales o límites de grandes áreas culturales no parece tan útil como nos pareció en el pasado. De todas maneras, quisiera cerrar el comentario haciendo una nota muy pequeñita. Cualquiera que trabaja con sociedades indígenas se da cuenta de que hay que prestar atención a cualquier detalle, aunque parezca un detalle muy pequeño. Cuando estaba releyendo el libro del vuelo de las tijeretas, realmente no me di cuenta que no me había fijado bien a qué tipo de ave, a qué tipo de pájaro se hacían referencia a los tunebos con tijeretas. La tijereta es esta ave que están viendo aquí, este tipo de milano, el Anoides forficatus. Si uno se fija en la distribución americana y especialmente suramericana del Anoides forficatus, uno se da cuenta que es un ave que prefiere las zonas altas y las zonas de montaña, las zonas de selva densa. Montaña es el nombre que utilizamos en Venezuela para la selva densa premontana. Y la razón es muy sencilla. Estos pájaros prefieren árboles de más de 20 metros para nidificar. Me parece que la distribución de estos pájaros muestra más o menos el hecho de que son habitantes de terrenos medianos y altos, y no me extrañaría pensar, con permiso de la mitología, que también indicarían dónde y cómo se debe vivir. Si uno, les quería mostrarles este mapa también, si uno ve la distribución de los grupos Jirara, que Alfredo Yan ubica en el noroccidente de Venezuela, uno ve que los grupos Jirara coinciden con la lengua betoy, un poco lo que les había contado. Y esta distribución que ustedes pueden ver acá coincide con lo que nos cuentan los uwa, los tunebos, acerca del tercer vuelo de las tijeretas, ¿sí? Que va del suroriente al noroccidente, siguiendo toda la línea del piedemonte oriental de los Andes. Incluso una serie de nombres de lugares que Anne Osborne no pudo identificar, no pudo relacionar exactamente con lugares al pie de los Andes, como por ejemplo el río Sarara, que es el río Sarara en Venezuela, y Patuy o Patatuy, en realidad es un sitio arqueológico muy conocido en Venezuela. Esto lo que indica es que hay todavía mucho que hacer en el sentido de tratar de profundizar en nuestro conocimiento de la región a través del estudio conjunto de la arqueología, de la etnohistoria y de la toponimia con base en trabajo arqueológico, trabajo lingüístico y trabajo etnográfico. Era básicamente lo que quería añadir a la presentación del profesor Oyola Caicedo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Muy clara la exposición. Así que, no sé, vamos a ver, invitamos al público a hacer algunas preguntas. Tenemos una en especial de Eduardo Neves, ¿sí? Que Eduardo hace una pregunta para los dos, digamos, así que cada uno de ustedes puede responder a la pregunta de Eduardo, que dice, ¿qué les parece la validación, sería, del concepto de área intermedia? No sé si Augusto o Rafael quieren empezar. Pues yo creo que esos conceptos lamentablemente tienen su historia larga, ¿cierto? Y cuando se mira el desarrollo de la arqueología europea y su relación cercana a la creación de naciones y identidades que
incluso la creación de la unificación de Alemania en el siglo pasado, ¿cierto? Y cómo se desarrolla la antropología y la arqueología alrededor de unos intereses nacionalistas. Son conceptos que lamentablemente tienen un bagaje muy profundo. Entonces, para mí son categorías que no tienen ningún sentido válido que se empleen hoy en día. Cuando se mira, por ejemplo, ¿qué sería intermedio? Que cuando en Colombia o en el Ecuador, ¿cierto?, se dieron desarrollos que permitieron y que de nuevas tecnologías que no existían, como es el caso de la orfebrería, el caso, por ejemplo, del platinum, que es solamente el platino, que se vino solamente a descubrir en Europa en el siglo XVIII, y cantidad de elementos culturales que se llegan de estas zonas. Todas las sociedades de las Américas contribuyeron de una u otra manera diferentes elementos. Por ejemplo, si uno mira domesticación de plantas, uno pensaría, sí, el Perú es el área de domesticación de plantas. No, la mayor parte de las plantas que llegaron, que fueron domesticadas, que permitieron el desarrollo de imperios, llegan de otros lados, del Paraguay, del Brasil, y se introducen en la costa peruana bien tempranamente. Pero entonces esas áreas quedarían marginalizadas en las categorías de Stewart, de regiones marginales o tropicales donde no se dio nada. Y sería seguir un poco con esas categorías del manual de Stewart sudamericano. Entonces no le veo, por ejemplo, a estos avances tecnológicos en la producción de cerámica. También, ¿cierto? Cómo se dispersa. Después de todo, la cerámica temprana estaba en el norte de Colombia, ¿cierto? Y solamente llega a otras regiones tardíamente, ¿cierto? O a México llegan incluso tardíamente. Entonces no hay una tecnología que uno pueda decir un centro, un área, un core, donde todo se da la civilización. Y en el momento en que se crean esas ideas que tienen que ver con nociones, que tienen que ver con unos más desarrollados que los otros, entramos en el clásico racismo pre-Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que era muy común intelectualmente en la academia europea y en la americana también. Gracias por la pregunta. Uno entiende que el área intermedia en realidad es definida como un área, digamos, de alguna manera residual. Es justamente lo que la define es la ausencia del Estado. Particularmente yo que simpatizo con el anarquismo, me parece interesantísimo que justamente el área intermedia, digamos, desde el punto de vista estrictamente geográfico, se caracterice por la ausencia del Estado. Me parece que hay algo muy rico, muy interesante para estudiar allí. Eso no quiere decir que el área esté unificada realmente bajo ningún criterio. Un poco las ideas que le acabo de exponer se refieren al último momento del contacto europeo, con el contacto europeo. Algo en que la gente no piensa es que Piemonte Oriental Andino es un batiburrillo de elementos culturales por muchas razones diferentes, incluso hasta por razones en las que normalmente no pensamos. Por ejemplo, cualquiera que haya visitado yacimientos llaneros o yacimientos del Piedemonte se da cuenta de que muchos de ellos están literalmente llenos de objetos arqueológicos. A mí me cuesta mucho pensar en que la gente del pasado haya visitado esos yacimientos, los haya visto, los haya revuelto un poquito, haya encontrado vasijas, haya encontrado objetos de piedra, y diga, no, nosotros no podemos utilizar eso porque eso no pertenece al estilo de cerámica que utilizamos. Esa es una idea completamente ilógica, absurda. Al igual que los Yanomami recuperaban tradicionalmente hachas de piedra y las atribuían a que habían sido hechas por los Ecura, por los espíritus, yo estoy seguro que muchos de los objetos antiguos, realmente antiguos, que uno encuentra en contextos arqueológicos tardíos, se tratan simplemente de artefactos reutilizados, y eso no hace más que añadir confusión a las clasificaciones que tratamos de hacer los arqueólogos cuando entonces estamos tratando de interpretar esa clase de contextos arqueológicos. Vale, Rafa, mil gracias. Hay otra pregunta
Yo creo que para ambos es sobre estas culturas no sufrieron más cambios que el idioma que la cultura material, independientemente del proceso de conquista española o incluso de otros grupos nativos. Profesor. Creo que es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y sin duda dependía bastante del, digamos, de la rapidez de exterminio que se dio, porque, por ejemplo, hay que pensar que costa atlántica de Colombia, territorios tierras bajas, desde las islas del Caribe, más o menos en los primeros 50 años, ya el 90% de la población había desaparecido, 95 o 98, depende de los valles, ¿cierto? Entonces ahí no siguió ningún tipo de forma lingüísticas o manejo de lenguas porque fue extinción total en muchas partes. Y donde se continuó fue donde había densidades altas, pero en tierras altas donde las enfermedades tuvieron un efecto muchísimo menor, debido a las condiciones climáticas, como ocurrió en las partes altas del Perú y por supuesto en la sabana de Bogotá, donde la población continuó por largo tiempo, la población muy sí, reducida, igual como pasó en los Andes centrales, pero no a los niveles de las tierras bajas o de la Amazonía. Entonces, se pudo mantener, ¿cierto?, las lenguas como ocurre hoy en día, como el quechua y el aymara, bastante fortificado y muy enraizado también en su pasado con su propia dinámica de cambio, porque no es igual estas lenguas en el siglo XVI, tienen su evolución, así como tampoco es igual el castellano de hoy en día al castellano del siglo XVI, ha cambiado significativamente. Igual con el inglés, ni se diga, ¿cierto? Entonces, las lenguas, ninguna es estática, están todas en procesos de transformación y no sabemos hasta dónde van tampoco, porque son afectadas por los diferentes fenómenos en que interactúan, ¿cierto? Y a las que se ven obligadas a interactuar muchas veces. Vale. Rafael, ¿quieres agregar algo? Está perfectamente fijado. Yo quería hacerte una pregunta, Augusto, vinculado, digamos, que vos dijiste al principio de la charla que tal vez por cuestiones de tiempo no ibas a poder agregar, digamos, pero ¿qué pasa de toda esta perspectiva y todo este análisis si le agregamos además el tema de la genética? Digamos, ¿se complejiza las interpretaciones inclusive? El problema es que hay diferentes tipos de estudios de genética, ¿cierto? Hay unos estudios de genética que tienen unas preguntas muy interesantes, claves de relaciones, por ejemplo, series de entierros en un sitio y se quiere saber cuál es la relación de parentesco que puede existir entre los diferentes personajes enterrados ahí, ¿cierto? Entonces, jerarquía y ese tipo de cosas. Eso se ha hecho muy bien, o sea, ahí no se está creando ningún problema. El problema está con respecto a las bases de datos que se emplean. La mayor parte de los estudios que se están publicando dependen de bases de datos privadas, de compañías privadas que recogieron de manera bastante poco ética muestras de sangres y que con esas muestras de sangre se definen áreas culturales o grupos culturales. Entonces, por ejemplo, eso ocurre con el caso de lo que se llama SNU. No se sabe, la entidad que proveyó la muestra o dio el resultado para el estudio sobre la Polinesia y Colombia, ni siquiera sabe dónde está ubicada, ni siquiera pueden decir exactamente cuál fue el grupo o la localidad donde se tuvo la muestra. En otros casos se tiene más claro, por ejemplo, en Magdalena de Cao, es un pueblo cerca de las famosas sitios de las pirámides del Brujo y Huacaprieta, unos pocos metros prácticamente. Y Magdalena de Cao sirve de punto de referencia para también caracterizar toda una región que tiene que ver con los mochis, pero son muestras de sangre actual, donde ha habido por la zona, por ejemplo, haber sido históricamente desde el siglo XVI sometida a esclavos traídos no solamente de ahí, sino incluso de la Polinesia,
se fueron de la costa peruana a recolectar en Pascua, en la isla de Pascua, indígenas en otras islas de la Polinesia para traerlos a trabajar bien temprano siglo XVI, a trabajar ahí en la costa peruana. Y Gabriel Prieto, que es un experto de la costa peruana, lo menciona claramente. Entonces, estos análisis que se hacen, muchas veces descontextualizados, se proyectan a grupos, a entidades que no existen. Y se crean categorías con las cuales se comienzan a hacer comparaciones que, claro, si no se hace un análisis completo de DNA, no se podría realmente ver cuál es el tipo de relación que yo tengo con un pariente, ¿cierto? Dicen, bueno, ¿qué porcentaje mío tengo de relación con un pariente X? No se puede menos pensar que se puede hacer algo de mayor escala, más amplio, y solamente coger elementos que ni siquiera se saben dónde están ubicados en el DNA para crear categorías, ¿cierto? Dado que algún tipo de combinaciones pueden dar un resultado así. Pero al final de cuentas termina uno proyectando material sanguíneo del presente a problemas arqueológicos, con todos los problemas que va, y con toda la clasificación. Hablar, por ejemplo, de un tipo de sangre sudanés, ¿cierto? De Sudán, una cosa es ridículo, absurdo. ¿Qué es lo europeo? Lo europeo es una mezcla de ¿qué? De muchas cosas, ¿cierto? O sea, no se puede, digamos, reducir. Es un problema que hay un afán por reducir a estas categorías clasificatorias simplistas para llegar a crear unas unidades falsas con unos intereses obviamente políticos al final, al fondo de todo esto. Porque nada de esto va a ayudar en ningún sentido a nadie. Pero sí, hoy hay una demanda igual como ocurría exactamente antes del surgimiento del nazismo, por conocer su propia raíz, y la gente va a un laboratorio privado aquí o una farmacia, se hace aquí en Estados Unidos, y te pueden decir, tú tienes 40% europeo, 10% de africano, y te salen con unas cosas absurdas, ¿cierto? De tu origen. Y lo mismo se hacía antes, ¿cierto? Cuando se pasan las leyes para el sitio de origen, tienes que mostrar todo tu pedigrí, ¿cierto? Hasta el siglo XVIII en Alemania. Y claro, en ese momento no existía la genética, pero hoy, por ejemplo, recibo una revista que tiene un artículo sobre el Caribe, ¿cierto? Entonces, Bill Keegan con otros genetistas llegan a la conclusión que en las Bahamas llegaron los caribes. Y no es ni siquiera la parte de la genética, sino la formación del cráneo, que con estudios de 3D de los cráneos que se han excavado se demuestra que son los mismos de los caribes. Entonces, son todo ese tipo de afirmación que son perfectamente ridículas y absurdas. O sea, uno se pregunta cuál es el propósito, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué se hace cuando se miran este tipo de análisis? No estamos estudiando qué pasaba en las Bahamas, ni todos los problemas de la arqueología de las Bahamas. Estamos estudiando una cosa esotérica de cómo llegaron los caribes allá, ¿cierto? Como algo sensacional. Entonces es una cosa que yo no le veo mucho sentido, sinceramente. Y sí, hay estudios válidos de genética, controlados, por ejemplo, lo que se ha hecho en la costa peruana, que hay varios estudios mostrando las relaciones de grupos, pero se hace con cadáveres, con sitios de proveniencia, con fechas de radiocarbón, y se mira relaciones que pudieron tener, por ejemplo, el papel de Chavín. Encontrar, sí, efectivamente, que en los muertos de Chavín aparece gente que llega a diferentes partes, ¿cierto? Efectivamente, algo eso ayuda a confirmar una hipótesis de Chavín ser un centro donde llega gente diversa de diferentes zonas del área andina. Son elementos que ayudan, pero a preguntas de investigación muy concretas. Pero cuando se miran estos estudios de genética, muchos de ellos son inductivos. Tan pronto se reconoce la inducción, debe dar para pensar qué es lo que están buscando. Es como, hagamos el análisis, a ver qué sale, y luego vamos a hacer hacemos la interpretación, pero no hay una pregunta de investigación. Y es el afán también de la publicación y el sensacionalismo, que incluso han caído revistas como Nature o Science en publicar estos artículos absurdos, con una base de datos muy pobre y calidad de datos muy pobres. Entonces, en resumen, la respuesta es sí, la complejiza al escenario, digamos. Claro, la complejiza, porque toca mirar con cuidado todo eso, y cuando le agregas el componente lingüístico y arqueológico, que es lo que están haciendo los nuevos lingüistas que están saliendo ingresados, particularmente el Leiden,
tienen esa tendencia. Ellos están graduándose. Sí, nosotros estamos haciendo la nueva lingüística, donde mezclamos genética, mezclamos arqueología y definimos qué es lo que pasa en el resto del mundo. Y es un problema serio. O sea, esto tiene sus sitios donde se genera también sus focos de producción intelectual, que para mí terminan siendo bastante problemáticos, que se deben discutir. Pero es lo que pasa cuando el conocimiento se vuelve mercancía. Siempre ha sido mercancía. Sobre todo en esta época. Así es, así es. La comodificación del conocimiento, sí. Sí, el tema genético se está moviendo fuerte, como bien dices, Augusto, pues se utilizan unas bases de datos que finalmente uno no sabe de dónde viene la información, y hay varios bancos de estos que además son privados y que venden esa información a los investigadores para poder correlacionar datos. Pero sí, hay que tener cuidado, y finalmente sí, una cantidad impresionante, una explosión ahora de artículos sobre genética que en la mayoría de los casos trabajan con muy pocos datos arqueológicos y más con poblaciones actuales. Bueno, creo que si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando no solamente esta conferencia, sino también a despedirnos de este ciclo de conferencias. Hemos llegado al final de nuestro segundo ciclo, así que decirles que estamos muy contentos, ¿sí? Hablo en nombre también de Juan, estamos muy contentos por la... Sí, te tengo abajo hoy. Por la participación, digamos, podemos ver en cada encuentro que tenemos participantes que nos han acompañado desde el primero, ¿sí? Hoy completamos 10 encuentros, ¿sí? 10. Y hemos recorrido, creo que, una diversidad de temas, metodologías, aproximaciones, áreas geográficas, ¿sí? Claramente, seguro no fue exhaustivo de todo, pero bueno, tratamos de ser bien amplios, y por supuesto, en lo que me respecta, digamos, esta pausa no es un abandono, sino que es una pausa para tomar envión y tal vez volver más fortalecidos, ¿sí? Con nuevas propuestas. Así que agradecer infinitamente a todos los conferencistas, a todos los comentaristas por la buena predisposición siempre, por la aceptación de este desafío, y por supuesto a los participantes que nos han acompañado desde el primer momento. La primera conferencia fue el 18 de junio, así que estamos a 2 meses, ¿sí? De jueves ininterrumpidos, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Los jueves los vamos a extrañar, esta cita que teníamos, esta cita académica, así que esperemos volver pronto. Así que no sé, Juan, si querés agradecer a todos. Sí, nada, pues agradecerle a Augusto, a Rafa, que nos acompañaron, aceptaron la invitación, por supuesto a mi compañera María, que aguantó las 10 semanas del ciclo, y a todos, a todas y a todas quienes se conectaron todos los jueves, de verdad que muchas gracias. Vamos a darnos un descanso para pensar un nuevo ciclo y quizás cerrar el año con otros diálogos de arqueología en América Latina que tanto se necesitan y que permiten finalmente conversar y discutir de lo que yo dijo María antes. Así que nada, muchas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Esté bien. Feliz noche. Muchas gracias. Listo, profesores. Perfecto. Ya, quedamos. Bien, llegamos juntísimo con el tiempo, muy bien, ¿no? Sí,
quedamos al punto con el tiempo, pero ahí sigue apareciendo que está en transmisión, William, ¿no? Estén todos muy bien, muchísimas